Esperanza en medio del sufrimiento. Un estudio inductivo en las cartas del apóstol Pedro con el pastor Víctor Manuel Buitrago Cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio en la palabra de Dios. Bienvenidos a nuestra lección número 11 de Pedro Inductivo. Padre, te damos gracias. Qué bueno poder estudiar tu palabra, porque tu palabra es la que nos conduce a toda verdad. Y tu palabra dice que si conocemos la verdad nos hará libres. Gracias por este privilegio de estudiar tu palabra. Llévanos a tus verdades, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar nuestra lección del día de hoy. Hoy vamos a abarcar Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 14, y voy a iniciar leyendo versículos 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Yo soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, ya saben que con esta epístola de Pedro hemos tenido una cantidad de preguntas un poquito complicadas y algunas no muy fáciles de poder explicarlas. ¿Qué significa la palabra anciano en este contexto? ¿Qué significa la palabra anciano? La palabra anciano en este contexto viene de una palabra que se puede traducir de presbíteros y fue utilizada principalmente en dos sentidos. El primer sentido es el empleo con referencia a los que presidían la iglesia, es decir, los pastores. Mire, antiguamente los ancianos eran los miembros del gran concilio o Sanedrín y generalmente eran elegidos entre los que tenían más edad. Pero luego, la iglesia primitiva o la iglesia de los dos primeros siglos, en ese tiempo se utilizó este nombre como sinónimo de obispo, o sea, líder de la comunidad. En segundo lugar, cuando Pedro dice, yo anciano también con ellos, es probable que se refiera a su avanzada edad y no al cargo. La palabra grey significa rebaño. Básicamente, esta palabra fue utilizada de tres maneras diferentes. Primero, para referirse a un rebaño de ovejas, lo más, ¿verdad? Segundo, para indicar a los discípulos del Señor Jesucristo. Y tercero, para referirse a varias comunidades de cristianos, o sea, de iglesias que estaban presididas por ancianos. De aquí nace la palabra congregación o congregarse, cuya raíz etimológica es grey, que es apacentar. ¿Cómo deben los ancianos apacentar la grey de Dios? En un sentido primario, apacentar es dar pasto o alimentar a los ganados. Pero luego llegó a significar enseñar, instruir, adoctrinar al rebaño de Dios, desde luego, que es la iglesia. Ese apacentamiento o pastoreo de la iglesia debe llevarse a cabo con estos tres principios. Primero, debe ser voluntario. No debe ser forzado, ni obligado, ni nada de eso. Es decir, que el que pastorea debe hacerlo de buena gana
y con alegría. Segundo, el pastoreo debe hacerse con buena disposición, con solicitud y sin ánimo de querer enriquecerse, o como dice literalmente, sin ansias de obtener ganancia sórdida. Sórdido significa mezquino, avariento, sucio, miserable, inmoral. Todo eso es lo que quiere decir sórdido. Ay, Señor, ayúdanos. Y tercero, el pastoreo debe hacerse con el ejemplo y no con autoritarismo. Dice Pedro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Otras versiones de la Biblia dicen, no pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño. Esto dice la Nueva Biblia Española. No como si fueran dueños de los que están a su cargo, sino tratando de ser modelos del rebaño. Eso dice la versión latinoamericana. Y la Biblia de Jerusalén dice, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar. Mire, aquí yo quiero detenerme un poquito porque yo lo considero de trascendencia, de importancia. Hoy en día, no sé desde cuándo, pero se ha fomentado en ciertos grupos que al pastor le digan papá. Esto, cuando un pastor exige que lo llamen papá, o mi apóstol, o mi profeta, o mi reverendo, bueno, hay tantas formas. Esa es una forma de enseñorearse sobre la congregación y es malsano eso. Voy a explicarle por qué cuando un pastor exige que le digan papá es malsano a toda luz. Porque cuando él se hace llamar papá por la congregación aprende a tener un respeto tan profundo que nadie quiere levantarse contra el papá, nadie. Y todo el mundo está dispuesto a hacer lo que el papá diga. Él es la autoridad, él es el que puede decidir, él puede hacer y deshacer y nadie lo puede cuestionar porque él es el papá. Es un principio manipulador demasiado malsano. Mire, mi recomendación sería, si usted por casualidad está en una iglesia donde el pastor o el líder se hace llamar papá, salga corriendo de ese lugar, porque lo más seguro es que a usted lo están explotando y están abusando de usted religiosamente. Esto es muy serio, más serio de lo que muchos pudieran pensar. ¿Quién es el príncipe de los pastores? ¿Quién es el príncipe de los pastores? Ahí en mi introducción siempre escribo el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores y qué hará con los presbíteros que siguen estas pautas? El príncipe de los pastores es también llamado el mayoral o cabeza o jefe de los pastores, el supremo pastor, o podríamos decir literalmente el archipastor. Ese príncipe de los pastores, ese archipastor es Jesucristo, y a los presbíteros que siguen las pautas que he mencionado arriba se les dará la corona incorruptible de gloria. Oh, tremendo esto. La misma a la que se refiere el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 9:25, cuando dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Una incorruptible, una corona que no se va a acabar. No será una corona de laurel que dura unos meses y se marchita. No, Señor, es la corona incorruptible. Voy a leer ahora Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 9. Igualmente, jóvenes,
Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué o quiénes deben estar sumisos unos a otros? El apóstol Pedro, después de escribir: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, o pónganse a disposición de las personas de edad, lo piensa mejor y añade: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué decir todos? Mire, esto es importante aquí. Note que primero estaba como hacia el lado de los jóvenes, pero ahora dice todos, porque al decir todos, incluye a los líderes, a los ancianos, a los pastores, todos los que tenían autoridad dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. De esta manera rompe el concepto que los que gobiernan no deben ser sumisos, sino que están solo para mandar. No es así. Todos debemos escucharnos mutuamente, buscando siempre el bien de la iglesia. ¿Qué es humillarse bajo la poderosa mano de Dios? Humillarse bajo la poderosa mano de Dios es aceptar el designio de Dios sobre nuestras vidas, nuestras circunstancias, sobre nuestra vida o muerte. Es aceptar lo que venga, sea lo que fuere. Es exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda cuando Pablo nos dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo? Eso dice Filipenses 2, del 8 al 9. Y del mismo modo que Jesús, quien fue exaltado hasta lo sumo, si seguimos este camino, el camino de la sujeción, el camino de humillarnos, entonces si seguimos este camino, Dios también nos exaltará cuando fuere tiempo. Por eso debemos dejar toda nuestra ansiedad. No podemos tener preocupaciones, es decir, toda ansiedad, toda preocupación, todas nuestras inquietudes las podemos poner ante su misma presencia o sobre Él, porque Dios se ocupa de nosotros. Yo siempre me he imaginado esta parte como cuando un niño que está un poquito triste, angustiado, temeroso, va y se recuesta sobre las rodillas, sobre el canto de la mamá. Se acuesta ahí y la mamá comienza a acariciar la cabeza de ese niño. Yo siempre me he imaginado este versículo de esa manera: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Es decir, yo vengo y le pongo ahí sobre el regazo del Señor todas mis preocupaciones, todas mis angustias, todas mis inquietudes. Y cuando yo puedo hacerlo, yo puedo sentir la mano del Señor acariciando mi cabeza, tocando mi cabeza y diciéndome: Víctor Manuel, no te preocupes, todo está en mi control, todo está en mis manos. Esto es lo que yo siempre he imaginado cuando pienso en esta parte de echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué significa el adversario? ¿Por qué el diablo es nuestro adversario? ¿Qué debemos hacer con él? Mire, adversario significa alguien quien es contrario o enemigo. Eso es lo que quiere decir adversario, que tiene intereses opuestos a los nuestros. Satanás es nuestro adversario, nuestro oponente, y es nuestro adversario porque
Su propósito es devorarnos como si fuera un león, como si fuera ese león que nos quiere acabar. Por eso debemos resistir firmes en la fe, porque no estamos solos, sino que nuestros hermanos en todo el mundo están pasando por problemas similares y peores a los que nosotros pasamos. Y este terrible adversario quiere que pensemos que solamente a nosotros, solo a nosotros nos pasa lo que nos pasa. Y de esta manera, él va a buscar aislarnos y atacarnos, como hacen todos los depredadores. Yo creo que nos hace falta a veces darle una pasadita a ciertas informaciones que tenemos hoy en la red acerca del sufrimiento de los cristianos en muchas partes del mundo. Mire, en África es bien complicado ser cristiano, bien complicado. Por eso debemos tener cuidado de no pensar que somos los únicos que estamos sufriendo en el mundo. Qué vida tan sufrida la nuestra, decimos a veces. Primera de Pedro 5, 10 y 11 nos dicen: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hace algunos años, no sé cuántos, pero no muchos tampoco, prediqué un 31 de diciembre. Generalmente nosotros los pastores procuramos el último mensaje del año. Es como proyectándonos hacia el siguiente año. Y prediqué tomando como base este texto y le di un enfoque un poquito diferente a lo que casi siempre se hace el 31 de diciembre, que es decir a la gente: va a ser el año del triunfo, va a ser el año del desafío, va a ser el año de la victoria, va a ser... No, ese mensaje fue más bien hacia la necesidad que tenemos nosotros de mantenernos firmes y estar dispuestos al sufrimiento. Voy a procurar dejarle el link, espero encontrarlo porque a veces se me pierden ciertos mensajes. Voy a procurar dejarle el link al pie ahí de la lección, por si usted quiere ver esa predicación que hice tomando como base o como principio este pasaje de Pedro. El apóstol Pedro anhela que el Dios de toda gracia haga 4 cosas en la iglesia y en su vida y en mi vida. Ahora, ¿cuáles son esas 4 cosas? Vamos a tratar de verlas y explicarlas aquí. El apóstol anhela, primero, que Dios los perfeccione. Aquí utiliza la palabra catartizo, que significa hacer que rinda, que esté sano, completo, reparado, equipado, puesto en orden, éticamente fortificado, afianzado. Y con razón, él dice: el Dios de toda gracia os perfeccione. Porque solamente el Dios de toda gracia puede hacer una obra tan completa en nosotros. Segundo, que Dios nos afirme, es decir, que nos haga estables, colocados firmemente en un lugar, asegurados y perseverantes. Tercero, que Dios nos fortalezca o nos haga fuertes y reforzados. Y además la palabra griega también significa de un alma, porque justamente la fortaleza de una iglesia está en su unidad, en su unidad. Y cuarto, que Dios los establezca, es decir, que los haga estables como el fundamento de un edificio. Así tiene que hacernos Dios, fuertes, estables, que nada nos pueda mover.
Ese es el anhelo que tenemos que tener. Versículos 12 al 14 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Esta carta realmente para mí ha sido un desafío. ¿Qué sabemos de Silvano? A veces uno debe conocer un poquito acerca de los personajes que se mencionan en la Biblia, ¿verdad? Silvano es el que en otros pasajes se conoce como Silas. Era miembro de la iglesia de Jerusalén y tenía el don de profecía, según leemos en Hechos 15:32. Él fue escogido junto con el apóstol Pablo y con Bernabé y Judas para llevar la carta de la iglesia a los hermanos de Antioquía. Esto también está en Hechos 15:22 al 23. Luego, Pablo, estando en Antioquía, lo escogió como compañero en su segundo viaje misionero. Hechos 15:39 al 41. Y luego, Silas o Silvano ayudó a Pablo a redactar o le colaboró en la redacción de la primera epístola de Pedro. ¿A qué ciudad es que Pedro llamaba Babilonia y por qué? Aquí uno tiene que entrar, hay diferentes interpretaciones de esta Babilonia. Para los primeros cristianos, Roma era Babilonia, la cual Juan ve como una mujer que tenía escrito en su frente la frase: Babilonia, la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y añadió: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esto dice Apocalipsis capítulo 17, versículos 5 y 6. Así como para los judíos que fueron deportados después de la destrucción de Jerusalén, veían a Babilonia como la causa de todos sus males y sufrimientos, la iglesia cristiana veía a Roma como su Babilonia espiritual por la persecución y las matanzas de los creyentes que había promovido. Por eso Pedro dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. La iglesia de Roma. Les decía que aquí hay diferentes interpretaciones y algunos, pues saliéndose de lo que sería el contexto histórico, han dicho que Babilonia es la iglesia católica por dos razones. Uno, porque la iglesia católica ha perseguido al cristianismo todo el tiempo, y porque pues su sede principal está precisamente en Roma. Porque Pedro dice que Marcos es su hijo. ¿Sabe que yo he escuchado? A veces la gente sale con unas cosas tan extrañas. Pedro llama a Marcos su hijo porque es muy probable que Pedro fue el que lo llevó a convertirse a Cristo. Marcos vivía en Jerusalén y Pedro, cuando fue liberado por un ángel de la cárcel, fue a su casa. Muchos piensan que Marcos escribió su evangelio en Roma, guiado por los relatos del apóstol Pedro. Algunos dicen que la última cena que hace el Señor Jesucristo se hace precisamente en la casa de Juan Marcos. Y que cuando usted termina de leer el relato del evangelio de Marcos, va a encontrar allí a un niño que huye desnudo, a un jovencito que huye desnudo, que estaba solamente cubierto con una sábana. Cuando uno estudia armonía de los evangelios, encuentra que ese joven que sale corriendo desnudo, pues es el mismo Juan Marcos. Así que
pues yo no estoy como muy de acuerdo en que Juan Marcos se convirtió bajo el ministerio de Pedro. Yo creo que más fue directamente bajo el ministerio del mismo Señor Jesucristo, porque se ve que hay una línea de confianza del Señor Jesucristo con la familia de Juan Marcos, porque es allí donde realiza la última cena. Pero en fin, aquí lo importante no es quién lleva a Cristo a quién, sino lo importante es que la persona llegue a Cristo Jesús, ¿verdad? Creo que es lo que realmente vale la pena tener en cuenta en estos momentos así de... ¿Qué es saludarse con el ósculo de amor? El ósculo santo. Mire, la palabra ósculo viene del latín osculum. Significa beso de afecto o respeto. Y era la forma como los primeros cristianos se saludaban, dándose un beso en la mejilla cuando daban la bienvenida o cuando se despedían de alguien. El beso se daba en la mejilla. Es una costumbre que desde mi punto de vista me parece muy sana y muestra afecto. La mayoría de quienes siguen mis estudios saben que yo soy colombiano, porque yo menciono frecuentemente a Colombia. Y en Colombia una de las características del saludo colombiano es ese. Pero si usted nota cuando se saludan dos colombianos, no hay un beso realmente. Ahí es más bien como un roce de mejilla, pero no propiamente un beso. Pero eso del beso en la mejilla a mí siempre me ha parecido loable, necesario. Hay culturas donde no se acepta ese tipo de saludos. Por ejemplo, la cultura canadiense es muy celosa en ese sentido y los canadienses exigen que alrededor de ellos haya lo que yo he calculado más o menos 1 metro alrededor de ellos donde nadie se puede acercar si ellos no lo invitan a que se acerque. Por eso el saludo con los canadienses es un saludo como muy frío. Muy de vez en cuando se dan la mano, muy de vez en cuando. Casi siempre es, oiga, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Pero de ahí no pasa. Muy de vez en cuando se dan la mano. Y se extraña un poquito de nuestra cultura de los colombianos, que siempre para el saludo es el abrazo y el beso en la mejilla. Yo recuerdo al principio cuando llegué a Canadá, fue una de las cosas que me costó un poquito entender y desprenderme de esa costumbre, porque pues bueno, yo soy colombiano y allá estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Texto bíblico a memorizar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Está fácil, porque pues lo hemos mencionado, usted lo ha escuchado, hasta lo hemos cantado, porque Marcos Witt le puso música a esto y lo cantamos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya sabe, le he dicho en varias ocasiones, en este momento apenas termine la lección, abra su Biblia o ahí en su computador, yo no sé dónde tiene usted su Biblia, dónde es donde más consulta la Biblia, y vuelva y déle una repasadita y trate de memorizar este texto. Muy bien, Dios les bendiga, gracias por haber estado aquí conmigo. Espero encontrar el link de la predicación que les dije y se lo dejo ahí abajo. Los espero con la ayuda del Señor en nuestra lección número 12. Vamos a iniciar con la segunda carta de Pedro. Dios les bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios les bendiga.